Bueno, después de conocer tanto sobre la densidad con el profe Gus en la clase de experimentos, hoy vamos a aprender sobre una sustancia muy importante y sobre unos seres muy especiales para nuestra vida aquí en el planeta Tierra. Hoy vamos a aprender sobre el carbono y los árboles, ¿sí? Entonces, los objetivos o las metas que tenemos el día de hoy son primero entender qué es el ciclo del carbono y entender cuál es la importancia de la vegetación para la vida en nuestro planeta. ¿Cómo así que el carbono? ¿Cómo así que la vegetación? Vamos a ir a entender un poco esto. Quiero que observemos este video. Es un video que se toma simplemente tomándole fotos a una materita en la cual se sembró un girasol. Y abajo podemos ver el número de días que van avanzando. Hay una pregunta que yo me hago cuando veo esto y es: ¿de dónde saca la planta tanta materia? ¿De dónde saca la planta todos esos elementos con los que está creciendo? Miremos cómo empieza a crecer toda esa planta, ¿sí? Cómo empieza a desarrollar hojas, cómo empieza a desarrollar su tallo, cómo empieza a desarrollar, esto es muy bonito, empieza a desarrollar su flor, ¿sí? Es un girasol y empieza a abrirse. Ya han pasado 70 días desde que se sembró esa pequeña semilla y miremos que de esa pequeña semilla salió una planta gigantesca, ¿sí? Una planta muy grande. Y la pregunta que yo me hago es: ¿de dónde sacó toda esa materia, de dónde sacó toda esa masa, esa planta para poder crecer tanto? ¿De dónde sale esa materia? Porque la materia no se redujo a la tierra, ¿cierto? El agua también puede aportar, pero crecer tanto después de ser una pequeña semilla es algo que nos despierta mucho la curiosidad. Entonces hay que entender que el secreto estaba en el aire, y es que la planta empezó a capturar una sustancia que se llama dióxido de carbono. En la naturaleza nos hemos dado cuenta que la naturaleza, todos los materiales están compuestos por pequeñas partículas que llamamos átomos, y esas partículas tienen como diferentes propiedades que podemos nombrarlos ya, tienen como diferentes características, y de esas nacen los elementos químicos. Entonces está, por ejemplo, el oxígeno, está el nitrógeno, está el carbono. Hay muchísimos elementos en la naturaleza que vienen precisamente de que esos átomos, esas pequeñas partículas tengan como las mismas características, entonces las hemos nombrado con esos nombres de elementos químicos. Entonces, por ejemplo, hay un elemento muy importante que se llama el carbono. El carbono viene en su forma natural, por ejemplo, en carbón o por ejemplo en diamantes, ¿sí? Es muy particular. Esos pequeños átomos de carbono se pueden organizar de diferentes maneras y aunque son la misma sustancia nos pueden dar materiales muy diferentes, como lo son el carbono o el grafito que utilizamos por ejemplo en nuestros lápices, que son materiales muy suaves que podemos incluso desarmar, digamos, con nuestras manos, pero también pueden formar materiales muy duros como son los diamantes. Y aquí hay algo muy particular, también tenemos por ejemplo el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que nosotros estamos respirando, que se utilizan los tanques para la medicina o por ejemplo los que hacen buceo y que está en nuestro aire, que siempre estamos respirando, es también uno de esos elementos químicos. Y hay algo muy particular y es que esos elementos entre sí pueden mezclarse y generar sustancias nuevas. Y es aquí donde aparece el dióxido de carbono, que es una molécula formada por 3 átomos, 3 de esas partículas, que son 2 de oxígeno y 1 de carbono. Y ya cuando están en esa forma, ya no son ni estos materiales sólidos, ni necesariamente líquidos, sino un gas. Es un gas que ya podemos encontrar en nuestro aire. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esa planta? Esa planta lo que realizó fue un proceso llamado fotosíntesis. Y es que las plantas son de los pocos seres en la naturaleza que pueden generar su propio alimento. ¿Y cómo lo hacen? Utilizan la energía que viene del sol en unas células que se llaman cloroplastos. Estas acumulan esa energía del sol
y cogen el carbono que está en el aire y el agua con la cual regamos las plantas y empiezan a recombinar esos átomos, esas sustancias químicas, esos elementos para generar dos productos muy importantes. Uno son los azúcares o la glucosa, que es como se llama la molécula. Miremos ahí como ese esquema, ya es una estructura mucho más complicada que está formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y también las plantas en ese proceso liberan unas moléculas de oxígeno. Entonces, gracias a que las plantas están generando su propio alimento con ayuda del sol, es que nosotros tenemos el oxígeno que podemos respirar. Y además de eso, tenemos que esa azúcar que ellas generan es el alimento que ellas utilizan para generar todos sus tejidos, ¿sí? Y es el alimento que nosotros también utilizamos. Entonces, vemos este proceso tan maravilloso que ocurre en esas celulitas que se llaman cloroplastos. Son unos organitos pequeños de color verde. ¿Por qué son de color verde? Y esto es muy bonito, y es que la luz que utiliza la vegetación, que utilizan las plantas, es principalmente la luz roja y la luz azul para hacer todo este proceso. Y la luz que queda, la luz que le sobra, es la luz de color verde. Por eso estas plantas, por eso las plantas y estas células son de color verde. Y de hecho, nosotros podemos ver este ejemplo aquí. Tenemos a la izquierda una fotografía de esas células, esas pequeñas unidades vivas ya de la vegetación, y estos puntos verdes que vemos son los cloroplastos, esos órganos pequeños que tienen donde sucede la fotosíntesis. Entonces aquí a la izquierda tenemos la foto así microscópica de una estructura vegetal. Vemos que esas células vegetales son como muy rectas, como que tuvieran unas paredes muy fuertes, y es que precisamente la vegetación se protege en sus células con esas estructuras. Y también tenemos a la derecha unas cianobacterias, y es que en tiempos muy ancestrales, hace millones de años, pequeñas bacterias también aprendieron a hacer fotosíntesis, y esas fueron las que empezaron a, digamos, mezclarse hasta generar lo que conocemos hoy como la vegetación. Entonces, hoy en día también podemos encontrar pequeñas células, bacterias, que pueden realizar la fotosíntesis y por lo tanto atrapar ese carbono y generar oxígeno. Entonces, gracias a esto, hay que tener en cuenta que nosotros, los animales, los seres humanos somos animales, todo este rango de seres vivos, no podemos crear nuestro propio alimento como lo hacen las plantas. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que comer otros seres, ¿cierto? Entonces hay algo muy particular, y es que para poder obtener la energía de ese alimento, que son esas azúcares que generaron, por ejemplo, las plantas, para poder obtener esa energía nosotros necesitamos respirar. Entonces siempre que estamos respirando, lo que estamos haciendo es atrapar oxígeno para quemar esas moléculas de azúcar o de alimento que generaron, por ejemplo, las plantas que nosotros usamos en nuestra alimentación, ¿cierto? Entonces hay algo muy particular, y es que los productos que generan las plantas, o sea, esa azúcar y ese oxígeno, son los que nosotros necesitamos para nuestra alimentación y obtener nuestra energía. Pero al contrario, las plantas necesitan lo que nosotros producimos. Y es que cuando nos alimentamos generamos agua, por ejemplo en nuestros residuos, y también generamos carbono. Es decir, nosotros cuando estamos inhalando, estamos tomando el oxígeno del aire y cuando exhalamos estamos liberando carbono, dióxido de carbono. Entonces lo que está pasando es que la vegetación y todas las otras especies están en un balance, están en un ciclo en el cual lo que ellos producen en su respiración y en su fotosíntesis, nosotros lo utilizamos en nuestra respiración y le generamos un producto a ellos para que sigan. Entonces estamos muy relacionados, ¿sí? Todos los seres vivos vamos a depender entonces de esta alimentación. ¿Listo?
Entonces, aquí tenemos un proceso muy particular y es que en nuestros suelos también se genera esa alimentación. ¿Qué es lo que pasa con estos tejidos que genera la vegetación, este carbono? Cuando cae al suelo, las bacterias pueden empezar a comérselo y a liberar esos compuestos tan complejos, esos tejidos, esas células que están hechas de carbono. Las bacterias empiezan a descomponer y a descomponer y a descomponer y vuelven a liberar carbono a la atmósfera. Entonces, gracias a este proceso es que nuestros suelos tienen nutrientes, es que se pueden dar las plantaciones, por ejemplo, los cultivos, y es que en los suelos, esos suelos oscuros que nosotros vemos, por ejemplo, la tierra capote que llaman, es un suelo oscuro porque tiene mucho carbono, que lo podemos llamar también materia orgánica, y eso es lo que sirve también para alimentar muchas bacterias y muchas plantas que pueden empezar a crecer en esos suelos. Entonces, gracias a este proceso también tenemos carbono no solo en el aire, sino también en los suelos. Y nos sirve como nutriente para otros seres vivos. Y hay algo muy particular, esta descomposición, si nosotros le agregamos mucho tiempo, le agregamos mucha presión, o sea, mucha fuerza, si por ejemplo lo ponemos debajo de muchas capas de tierra, y le agregamos calor, temperatura, y un proceso de millones de años, podemos obtener algo que se llaman combustibles fósiles. Entonces, ese carbono, que es energía, ¿sí? Cuando empieza ese proceso por millones de años, con mucha presión y mucho tiempo, empieza a generar unos combustibles que nosotros como seres humanos hemos aprendido a utilizar. Hemos aprendido a sacar la energía de esos materiales. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, en el océano existen pequeños animales que se llaman zooplancton. Entonces, ellos se alimentan, digamos, también del carbono, van acumulando, y hace millones de años se extinguieron, empezaron a morir, pero sus residuos empezaron a descomponerse, a degradarse y fueron cayendo dentro de capas y capas de suelo. Entonces, con ese proceso de millones de años, de miles de millones de años, perdón, y la presión y la temperatura que tienen de estar debajo de la tierra, se pueden convertir, por ejemplo, en gas o en petróleo. Eso pasa con los seres que estaban, por ejemplo, en el océano, ese zooplancton que estaba en el océano, en antiguos mares. Pero, por ejemplo, los bosques ancestrales o pantanos, en ese mismo proceso de millones de años se convierten en carbón, ¿sí? Que es, por ejemplo, el que se obtiene en las minas que tenemos, por ejemplo, en Colombia, en la región de La Guajira. Entonces, allí lo que hubo ancestralmente, hace millones de años, fue un bosque, unos pantanos gigantes que empezaron a descomponerse y en un proceso de millones de años se comprimieron hasta generar el carbón que hoy conocemos y utilizamos como combustible. Pero entonces hay algo muy particular y es cómo obtenemos energía de estos combustibles. Y es gracias a un proceso que se llama la combustión. Y es que cuando nosotros tenemos calor, ¿sí? Una fuente de calor, tenemos ese combustible y tenemos oxígeno, nosotros podemos generar combustión, podemos generar llamas, ¿sí? Que lo que hace es liberar muchísima energía. ¿Dónde tenemos esto? Por ejemplo, en los motores de los vehículos, ¿sí? Los motores se llaman motores de combustión interna y es que en su interior lo que está sucediendo es que se está quemando gasolina, por ejemplo, un combustible, se está mezclando con el oxígeno y lo que nos generan es una fuerza, ¿sí? Que es la que mueve esos pistones y es la que se transmite hacia las ruedas de los vehículos. Pero como producto de esta combustión hay algo muy particular y es que se genera CO2, se genera dióxido de carbono. Es como en cierta manera como si los vehículos y todas esas máquinas que nosotros usamos también respiraran. Es decir, toman oxígeno, toman el combustible y liberan CO2. Entonces, gracias a esto tenemos más CO2 en la atmósfera y eso es lo que vemos en los vehículos que liberan ese humo. Tienen vapor y además carbono. Entonces, gracias a todos estos procesos que hemos hablado, en la naturaleza hay algo que se llama el ciclo del carbono.
Y es que en general los materiales no se pueden destruir, sino transformarse solamente. Entonces el carbono en la naturaleza está moviéndose por muchos espacios. Entonces ya vimos que las plantas toman de la atmósfera el carbono, utilizan la energía del sol y en la fotosíntesis lo convierten en azúcares y en tejidos. Esos tejidos son alimento para las otras especies, las cuales toman ese carbono y oxígeno y lo respiran y empiezan a generar otra vez dióxido de carbono que se libera hacia la atmósfera. Algunos de estos, al morir y en esos procesos de mucha presión y mucho tiempo, se pueden convertir en combustibles fósiles, que son los que nosotros usamos para mover todas nuestras industrias, por ejemplo, todas nuestras máquinas, y a partir de eso también estamos generando carbono que va a la atmósfera. Y otra vez, como es un ciclo, ¿qué es lo que puede pasar? Las plantas pueden tomar otra vez este carbono y meterlo otra vez a circular en todo el planeta, ¿sí? Y hay algo muy particular, y es que ese carbono puede estar atrapado en diferentes lugares del planeta. Principalmente, aquí tenemos un gráfico que nos muestra en gigatoneladas, en millones de toneladas, cuánto carbono hay, por ejemplo, en la vegetación y los suelos. Sí, vemos que es una de las reservas más importantes de carbono para nuestro planeta. También tenemos el permafrost, que es suelo congelado, que está, por ejemplo, en las áreas boreales cerca a los polos. Y también tenemos nuestra atmósfera como un sumidero de carbono muy importante. Y además de eso están los océanos. Entonces hay muchos lugares en la naturaleza en donde se puede almacenar ese carbono. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros, gracias a nuestra actividad industrial, estamos generando emisiones de carbono. Estamos añadiendo más carbono a la atmósfera del que naturalmente habría, ¿sí? Y también hacemos cambios de uso del suelo. Por ejemplo, cortar los bosques implica liberar más carbono a la atmósfera. Y por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado en nuestra naturaleza. Y es que la vegetación está almacenando ese carbono, ¿sí? Pero a medida que nosotros deforestamos, a medida que nosotros hacemos procesos de combustión muy exageradamente, empezamos a liberar mucho carbono a la atmósfera, y esto va a tener efectos, por ejemplo, sobre el clima. Entonces, en este gráfico que tenemos, podemos ver cómo los diferentes ecosistemas del mundo almacenan carbono otra vez en gigatoneladas, y en nuestro caso, que estamos en los bosques tropicales, estos que están por acá, la mayoría de ese carbono está en la parte aérea de las plantas, es decir, está en las ramas, en las hojas, está acumulado, y en los suelos, en otros climas, también es muy importante esa acumulación, pero ya a nivel del suelo, ¿sí? En climas, por ejemplo, fríos, a nivel del suelo es muy importante esa acumulación de carbono. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si, por ejemplo, aumenta mucho la temperatura de nuestro planeta, esas reservas del carbono que está, por ejemplo, en los climas fríos y húmedos que está en el suelo, empieza a calentarse y empieza a liberar ese carbono otra vez a la atmósfera. Entonces, si se calienta más el planeta, gracias al carbono extra que estamos liberando, también se va a liberar mucho más carbono que está atrapado normalmente en los suelos o en la vegetación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar acciones contra el cambio climático, debido a que al generar más calentamiento por esa liberación de carbono, también vamos a generar más liberación de carbono. O sea que el proceso es mucho más grave de lo que podríamos generar solo nosotros con nuestras emisiones industriales, nuestras máquinas y nuestras industrias. Entonces, este es como un pequeño esbozo de todo el ciclo de carbono, de por qué es tan importante y por qué es tan fundamental para todas las especies de nuestro planeta. Gracias a las plantas, gracias a ese proceso tan bonito de la fotosíntesis, es que tenemos alimento, oxígeno y que nuestro planeta está estable climáticamente. Entonces, los invito a que cuiden mucho los bosques, a que estemos muy pendientes de nuestras emisiones de carbono y que aprendamos mucho más de nuestra naturaleza. Así que por ahora vamos a un receso y ya volvemos.
niños melos y niñas melas. Me saludan al profe Leonardo. Y sobre el cambio climático hoy les digo que la tierra nos llama por todos los lados y nos exige más cuidados. No es solamente para el que riqueza amasa, sino que es para todos una gran casa. Protejámosla juntos como debe ser. Es nuestro derecho y es nuestro deber que conservar la vida sea nuestro precepto, que la tierra sana sea el mayor concepto. De uno en uno llegamos a 100 y de 100 en 100 llegamos a 1000. De acción en acción construimos el bien, salvamos al mundo, te necesita a ti. Bueno, vamos a hacer hoy un experimento, vamos a ver la fotosíntesis en acción. Y para eso vamos a invitar al profe Gus. Profe, por favor, acompáñenos a este experimento. Gracias, profe Leo. Entonces, vamos a hacer un experimento sobre la fotosíntesis. Vamos a verla en acción, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Hojas. En este caso, vamos a utilizar espinaca, ¿sí? Espinaca fresca. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio, ¿sí? Eso lo puede conseguir en cualquier tienda, cualquier farmacia, ¿cierto? Vamos a necesitar un poquito de jabón del que usamos para lavar la loza, ¿sí? Ah, ese es el de los platos, no el de las manos. Exacto, no el de las manos, sino el de los platos. Vamos a necesitar agua y unos vasitos, ¿listo? Y además de eso, una jeringa y un perforador de papel, ¿sí? El que usa uno como para abrirle los espacios a las argollas, ¿sí? En los papeles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profe Gus? Le voy a pedir el favor de que nos recorte unos disquitos con esta perforadora de papel en la hoja. Que nos haga bastantes disquitos, los más que pueda, evitando pisar en las enervaduras de la hoja, ¿sí? Que ellas tienen como unas venitas. Ajá, ¿sí? allí lo podemos mostrar allí. Exacto. Tienen allí, lo vamos observando, que tienen como unas lineecitas. Exacto. Que van observando. No debe hacerse ahí el orificio. No debe hacerse ahí el orificio. Listo, vamos perfecto. a generar unos discos de hoja, ¿sí? Solamente en el borde, profe Leo. Ojalá el borde un poquito más adentro, pero pues no es tan relevante. Lo más importante es no cortar esas enervaduras. Voy dejando, ¿sí? Por acá, exacto. Esas enervaduras son por donde las plantas transmiten todos sus nutrientes a todas las células que ellos tienen. Son como las venas que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, ¿sí? Estas son las hojas de las que nos dan las sopas. Exactamente, la misma espinaca esa es la misma espinaca que utilizamos para las sopas o para las cremas, listo. Entonces, mientras el profe Gus va haciendo eso, yo voy a tomar unos vasitos y los voy a llenar con agua, ¿sí? Entonces, vamos a tomar algunos vasos, los vamos a llenar con agua y a cada uno de ellos le vamos a añadir una gotica, nada más una gotica del jabón líquido. Esto no es como tan medido, esto es más como medio vasito. Vamos a tomarlo aquí. Acá hay que tener mucho cuidado, profe Leo. Sí, hay que tener siempre la precaución porque, por ejemplo, la perforadora nos puede machacar o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Si necesitamos la ayuda de un adulto, también hay que tener cuidado, ¿cierto? Exactamente. Entonces ahora vamos a dejar caer una gotica de nada de jabón líquido en cada uno de los vasos con agua. Y vamos a mezclar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular en estos vasos con agua que tenemos nuestra atmósfera, ¿sí? Pero entonces la vegetación, como vimos ahorita, la vegetación no respira oxígeno, no atrapa oxígeno, sino que atrapa carbono y libera oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A estos vasitos vamos a añadirle bicarbonato de sodio, que es lo que nos va a dar el carbono. Entonces, ¿por qué tenemos varios vasitos? Porque vamos a probar diferentes cantidades de bicarbonato. Entonces, por ejemplo, en uno vamos a usar 2 cucharadas. Miren que cuando
añadimos el bicarbonato, empiezan a salir unas burbujas, ese es el carbono en parte que nosotros estamos necesitando. Y vamos a hacer otro con una cucharada. Profe, por acá yo llevo recortada ya una parte más todavía. Yo creo que ya, profe Gus. Listo. Entonces, si puedes poner los disquitos, por favor, en esta página, en esta hoja. Desde luego vamos a dejarlos allí. Ellos Listo. quedan directamente sobre en esta perforadora, ¿cierto? Sí, y vamos a dejar un vasito sin bicarbonato. Vamos a revolver bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Ese bicarbonato se empieza a disolver y a liberar el carbono en el agua. Entonces esto es lo que vamos a usar para que nuestra espinaca respire. Entonces ahorita que ya estén listos los disquitos, es un poquito difícil sacar los discos de... Sí, eso no. Tengo que tener acá mucho cuidado, ¿no? Sí, un poquito, pero no pasa nada. Listo. No hay problema. Vamos a disolver un poquito más. Niños en casa, siempre mucho cuidado, la ayuda de un adulto para este proceso. Y mucha paciencia también. Y mucha paciencia. Este experimento es de paciencia, lo advierto. Mucho cuidado también. Listo, yo creo que con esos, profe Gus, Sí, está listo, bien. Si puedes ir perfecto. sacando más, bien, pero por ahora está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestros discos de espinaca y los vamos a poner en una jeringa, ¿sí? Vacía. Los vamos a poner aquí. Ahora, con mucho cuidado, vamos a poner el pistoncito de nuestra jeringa y vamos a bajarlo con cuidadito para sacarle todo el aire sin ir a aplastar los discos de espinaca. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar del vaso con agua que no tiene el bicarbonato, vamos a tomar un poquito de agua. ¿Listo? Entonces, notemos que en este momento la mayoría de los discos de bicarbonato están flotando. Profe Gus, ahorita que estamos hablando de densidad, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué será? ¿Qué dirán los niños en casa? ¿Por qué estarán flotando? Bueno, entonces, como estábamos averiguando, la densidad en este momento de las hojas es menor. Es menor. Y eso es porque las hojas en su interior son como una esponja, ¿sí? Y acumulan un poquito de gas, de oxígeno, ¿sí? Que entonces nosotros necesitamos liberar para que se puedan hundir. Entonces, para eso, ya que están en la jeringa, vamos a remover el aire de la jeringa, ¿sí? Miren que salieron burbujas. Y luego que removimos el aire de la jeringa, vamos a tapar la punta de la jeringa con nuestro pulgar y vamos a jalar la jeringa para generar un vacío, ¿sí? Ahí estoy jalando y generando un vacío y luego suavemente la bajo. Y miren lo que pasa. Ya empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque en ese vacío lo que hice fue remover todo el gas que estaba atrapado en cada una de las hojas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Estos disquitos, con mucho cuidado, los vamos a poner en los vasos, ¿sí? Ya que removimos esto aquí, voy a tapar la jeringa, le quito el pistón. Vamos a quitarle aquí el agua. Y miremos que siga estando ahí en el fondo. Ahora vamos a tomar esos disquitos con mucho cuidado y vamos a ponerlos en algunos de los vasitos con carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a ponerle un poco de luz, ¿sí? En este caso, yo les recomiendo utilizar luz natural. En este caso vamos a usar una linterna y la vamos a poner sobre nuestros vasos. Esa linterna, profe Leo, es lo que le conoce como luz blanca o algo así, para que Esta es una luz LED normal, pero podemos poner la luz blanca también. Correcto. ¿Cierto? De todas maneras, no esos bombillos que eran No de es hace como mucho esos tiempo. bombillos para asar pollos, no. Sí, Entonces, correcto. ¿qué es lo que va a pasar? Miremos aquí en este vasito. ¿Qué es lo que va a pasar? El carbono que está dentro del agua, las plantas al tener esa luz van a empezar a absorberlo, van a empezar a hacer ese proceso de fotosíntesis y van a empezar a liberar oxígeno. Entonces, en este momento, este es un experimento de paciencia, ¿cierto?
En este momento vemos que todos los disquitos están debajo, ¿sí? Debajo del agua, están en el fondo del agua. Correcto. Pero a medida que nosotros vayamos observando y que alimentemos con luz nuestros vasos, estos disquitos van a empezar a flotar solos y van a empezar a generar burbujas. Ellos se van moviendo hacia arriba. Ellos se van moviendo solitos hacia arriba a medida que nosotros le demos luz. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están absorbiendo ese carbono, generando oxígeno y empezando a aumentar, empezando a subir. Profe Leo, ¿y eso tendrá algo que ver de pronto con la temperatura, el calor? Bueno, la luz que utilizan las plantas no utilizan esa energía por calor, sino por los fotones, o sea, por la luz pura, ¿sí? No necesitamos que la luz sea caliente, ¿sí? Entre más fuerte la luz, más rápido va a aumentar. Por eso les recomiendo hacer este experimento al sol, ¿sí? Luz natural. Con luz natural. Claro, ¿sí? luz natural, el sol. En este caso quizá no alcancemos a ver cómo asciende, pero en al menos 10 minutos vamos a empezar a ver cómo suben. Y algunas burbujas se pueden generar, ¿sí? Entonces, los invito a que hagan este experimento. Ya saben, nos envían el reto y sería muy bonito que nos muestren cómo esas hojitas empiezan a ascender. Pueden usar otras hojas también, ¿sí? Entonces, para todos esos niños interesados en la fotosíntesis, ojalá hayan visto el programa y se le midan a hacer este experimento tan sencillo. Profe Leo, hagamos un resumen ahí. Bueno. Listo, tenemos acá. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, Chao, nos vemos que les entonces, va muy niños. bien. Chao. Después lo repetimos. Chao. Listo, chao.